Buenos días, ingeniero. El día de hoy tenemos el tema de elaboración de fórmula polinómica y reajuste de precios. Integrantes del grupo: Bravo Mera Luis, Dueñas Ponce Chiro, Sornosa Macías Gema, Cedeño Zambrano Estefanía y Vélez Corrales Dion, quienes hablan. Fórmula polinómica. Esta constituye un procedimiento convencional del cálculo para obtener el valor de los incrementos de costos que experimentan los presupuestos de una obra en el tiempo. Es la representación matemática de la estructura de costos de un presupuesto, por lo que está constituida por términos denominados monomios que consideran la participación o incidencia de los principales recursos dentro del costo o presupuesto total de la obra. La elaboración de fórmula polinómica y reajuste de precios. La elaboración de la fórmula para el reajuste de precios se lo realiza en base a las normas establecidas en el Decreto Supremo número 011-79. Las normas de formación de cada monomio están contenidas en los artículos del 2 al 4. El artículo 2 nos dice que las fórmulas polinómicas de reajuste automático de los precios referidos por el artículo 2 del decreto de la ley adaptarán la siguiente forma general, que es la fórmula que vemos a continuación, donde la K será el coeficiente de reajuste de valorización de obra como resultado de la variación de precios de los elementos que intervienen en la construcción y será expresado con aproximación al milésimo. Las constantes A, B, C, D y E serán las cifras decimales con aproximación al milésimo que representan los coeficientes de incidencia en el costo de la obra de los elementos como mano de obra, materiales, equipos de construcción, varios, gastos generales y utilidad. Donde la mano de obra será la suma de jornales que se insume en el proceso productivo de la obra, incluyendo las leyes sociales y diversos pagos que se hacen a los trabajadores. Los materiales van a ser nacionales e importados que quedan incorporados en las obras, así como los materiales consumibles, incluyendo los gastos de comercialización. Además, los equipos que se incorporan a la obra deben consignarse en el mismo rubro. El rubro de fletes puede ser considerado en otro monomio. El equipo de construcción serán las maquinarias, las máquinas, los vehículos, los implementos auxiliares y las herramientas que se emplean al contratista durante el proceso constructivo de la obra. El equipo de construcción, fue el que acabé de decir, los varios, que son los elementos que por naturaleza no pueden incluirse en el correspondiente a lo que es la mano de obra, los materiales o equipos de construcción. Los gastos generales serán aquellos que debe efectuar el contratista durante la construcción, derivados de la propia actividad empresarial del mismo, por lo cual no pueden ser incluidos dentro de las partidas de la obra. Estos comprenden gastos efectuados directamente en obras proporcionales en oficina, tales como sueldos, jornales, alquileres de inmuebles, teléfonos útiles, etc. Mientras que la utilidad es el monto que percibe el contratista por ejecutar la obra. Los gastos generales y la utilidad serán siempre considerados como el solo monomio dentro de las fórmulas polinómicas. Cada coeficiente de incidencia podrá corresponder a un elemento o grupo de los elementos representativos. Los coeficientes de incidencia varían de acuerdo con el tipo de obra que tratan y reflejan en cada caso la correspondiente estructura de costo. La suma de todos estos coeficientes de incidencia A, B, C, D y E siempre serán igual a la unidad. Por otro lado, el denominador, que pueden apreciar en la fórmula, serán los índices de precios de los elementos, mano de obra, materiales, equipos de construcción, varios, gastos generales y utilidad. A la fecha del presupuesto base, los cuales permanecen invariables durante la ejecución de la obra. Mientras que el numerador que vemos en la fórmula son los índices de precios de los mismos elementos a la fecha de reajuste correspondiente. El artículo 3 nos dice que cada monomio de la forma general básica de que trata el artículo 2 del presente decreto supremo podrá subdividirse en dos o más monomios con el propósito de alcanzar mayor aproximación en los reajustes a condición de que el número total de monomios que componen la fórmula polinómica no exceda de 8 y que el coeficiente de incidencia de cada monomio no sea inferior a 5 centésimas. Mientras que el artículo 4 se considera obra para los efectos del presente decreto supremo a toda construcción, sea esta independiente o que forme parte de un conjunto de construcciones similares por la naturaleza de las partidas que agrupa.
cada obra podrá tener hasta máximo de 4 formas polinómicas. En caso de que en un contrato existan obras de diversas naturalezas, solo podrá emplearse hasta 8 fórmulas polinómicas. El presupuesto respectivo deberá subdividirse en tantas partes como fórmulas se requieran. A continuación, con mis compañeros, nos planteamos el explicar el proceso de elaboración de una fórmula polinómica, partiendo de un determinado presupuesto y teniendo un agrupamiento preliminar. Bueno, todo esto lo haremos siguiendo las condiciones de las normativas que se siguen a la hora de realizar una elaboración de una fórmula polinómica. Bueno, sabemos que la fórmula polinómica no es más que una representación matemática, como podemos visualizar en el gráfico de la derecha, es la representación matemática del valor de K. Es una representación matemática de las estructuras y los costos de un presupuesto. Y esta básicamente está constituida por la sumatoria de algunos términos denominados monomios, que estos términos consideran la participación o la incidencia de los principales recursos, como son la mano de obra, los materiales, los gastos en generales, entre otros. Todos estos recursos dentro del costo o presupuesto total de esta obra. Para el desarrollo o la elaboración de una fórmula polinómica, partiremos o se puede realizar ya sea mediante un software determinado como es el S10 o mediante el Excel, que este será nuestro caso. Partiremos del agrupamiento preliminar teniendo la descripción de sus recursos, su índice, su porcentaje de incidencia, que este mismo la sumatoria de todos estos debe dar el 100%, como visualizamos en la figura. Todo el porcentaje de incidencia nos debe dar una sumatoria del 100%. Listo, el proceso que debemos realizar en primer lugar es el de ordenar todos los recursos de mayor a menor, de acuerdo al porcentaje de incidencia. En este caso ya podemos visualizar nuestros parámetros ordenados de mayor a menor de acuerdo al porcentaje de incidencia. Luego lo que se procede a estos datos tenemos que insertarlos en la plantilla correspondiente, que eso se verá a continuación. Y luego lo que vamos a hacer es el proceso de agrupamiento. Este proceso se debe seleccionar de un rango de 7 a 8, partiendo primero con los de mayor porcentaje de incidencia, ya que estos los vamos a ir agrupando con los de menor porcentaje de incidencia. Cabe tener en claro que antes de realizar este proceso de agrupamiento debemos tener presentes ciertas condiciones iniciales para esta elaboración de lo que son las fórmulas polinómicas, las cuales podemos visualizar ahí. Tenemos como punto número 1 que, como mencioné, el número máximo de monomios debe ser 8. Bueno, como punto número 2, que cada monomio debe ser agrupado en un máximo de 3 índices unificados. Bueno, a sección de lo que es la mano de obra, los gastos generales y las utilidades. Como un tercer punto, que los factores de incidencia de cada monomio no deben de superar el 5%. Y como otro punto también que en una obra como máximo pueden haber 4 fórmulas polinómicas para todas sus especialidades: estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas. Bueno, también cabe recalcar que existen muchas otras condiciones establecidas en este decreto, pero bueno, estas son las más esenciales para la elaboración de esta fórmula polinómica. Ahora he explicado se podría decir, las condiciones que nos da el decreto para hacer lo que es la fórmula polinómica. Tenemos primeramente que se ha escogido 7 primeros materiales, 7 primeros monomios, se podría decir. Esto se lo hace en sí, ya que el porcentaje de incidencia de estos materiales es mayor a lo del resto, y nos vamos a basar en sí con esto para poder resolver lo que es la fórmula polinómica. Explicado ya las condiciones para poder resolver la fórmula polinómica, tenemos aquí algunos materiales escogidos dependiendo de lo que dice el decreto. Tenemos aquí 7 materiales, 7 monomios escogidos
ya que se menciona este decreto que solo se pueden escoger un máximo de 8, como el compañero le había mencionado. También es importante mencionar que los índices mayores siempre serán agrupados como cabecillas en la fórmula polinómica con relación a los menores. Esto básicamente viene siendo lo que es el porcentaje de incidencia, que como podemos evidenciar, el porcentaje de incidencia viene siendo mayor el del índice general de precios al consumidor, un 27%, por eso esto va a ir de forma de mayor a menor. Ahora vamos a proceder a agrupar los monomios escogidos con base al índice. Como podemos evidenciar en la columna del lado izquierdo, tenemos unos índices catalogados, como pueden evidenciar con unos números ahí. Lo que vamos a hacer es agruparlos en base a esos números. Vamos a ubicar ahí, dependiendo del número que esté, pues vamos a ubicar 39, 47, 21, 48, 3 y 5 y 30. Y el coeficiente acumulado pues va a ser el porcentaje que nos da en sí estos índices. Ahora, como podemos evidenciar también acá, tenemos los otros materiales que vamos a relacionar. Vamos a relacionar con los primeros materiales ya escogidos, ya que, como expliqué en la parte anterior, este cuenta con un porcentaje de incidencia mayor a estos que pueden evidenciar aquí. Ahora vamos a proceder a realizar la respectiva agrupación de estos materiales en base a lo que es el decreto supremo. Una vez relacionado estos materiales con los índices, podemos evidenciar que los primeros 7 índices, los primeros 7 monomios, se han relacionado en base, digamos, el petróleo se ha relacionado con dólar, porque nosotros al momento de hacer una compra, pues vamos a comprar, vale la redundancia, en dólar. El agregado fino se ha relacionado con lo que es el agregado grueso, y así sucesivamente, como podemos mirar, se ha relacionado en base a los 7 primeros monomios. Una vez agrupado cada recurso en los 7 principales monomios, procedemos a indicar el símbolo de cada uno de estos recursos. Para el índice general de precio al consumidor, su símbolo suele ser la letra G de gastos generales. Para la mano de obra, su índice suele ser la letra J. Para el cemento se toma la letra C. Para la maquinaria y equipo nacional se considera el símbolo M. Para el acero y construcción corrugado se escoge la letra A. Por otro lado, para el agregado grueso también se podría determinar la letra A, pero ya existe un recurso con dicho símbolo, que fue el anterior. Por lo tanto, como no se pueden repetir los símbolos, se denominará AG de agregado grueso. Por último, para el dólar su símbolo será la letra D. En este ejemplo hubieron 2 recursos que inician con la misma letra, por lo que se tuvo que añadir una letra al símbolo del agregado grueso, pues si se toma el mismo símbolo se agruparían sus acumulados. En base a las condiciones normativas de la elaboración de la fórmula polinómica, si un recurso posee un acumulado menor al 5%, sería necesario agruparlo con otro monomio o, de ser necesario, máximo 2 monomios más para poder superar este porcentaje. Por último, ordenaremos los monomios para determinar la fórmula polinómica para poder hallar el valor de K, mediante la siguiente tabla. Podemos observar cómo inicia con la mano de obra y finaliza con el índice general de precios al consumidor, ya que este es el orden que se debe tomar. Una vez tenido el orden de la mano de obra y el índice general, pues tomamos el resto de los recursos en el sentido que se encuentran en base a la tabla ya anteriormente vista. Por lo cual tenemos que el cemento, a partir del cemento viene en secuencia 2, 3, 4, 5 y 6. Ya, como podemos ver, tenemos la tabla ordenada en base al número de monomio y con su respectivo factor, por lo cual nos quedaría la fórmula de la siguiente manera, con los factores ordenados de acuerdo a su descripción, es decir, la mano de obra, el cemento, la maquinaria, el acero construcción, el agregado grueso, el dólar y por último el índice general de precios al consumidor. Como conclusiones tenemos que el sistema de reajuste de precios se originó a partir de la necesidad principal de los contratistas debido a la gran inestabilidad económica que existió en el país durante la década de 1960. Desde su creación hasta el sistema presentado bajo la ley vigente, el sistema de reajuste de precios, considerando la base legal que rige referido sistema, la aplicación de reajuste de precios en Ecuador ha mejorado.
La mayoría de los problemas también surgen de la falta de comprensión de las presupuestaciones, el análisis de precios unitarios y la forma polinómica, que son las bases para calcular los reajustes de precios. Y si se producen errores de aplicación, los resultados serían un reajuste de precios que no refleja la inflación de la realidad propia del contrato que se ejerce. Para realizar un mejor proceso de cálculo de la forma polinómica, se ha considerado una guía de aplicación en función del tiempo de trabajo realizado. Solo se puede utilizar como referencia respecto a los componentes que deben formar parte de este. Los coeficientes y los componentes solo serán definidos cuando se realice un cálculo de forma polinómica. Muchas gracias.